A ver, ajá, está grabando. ¿Sí la ven ahí? Eso, muy bien, wow. A ver, me dice si los ves. ¿Ahora sí los ves ahí? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Bueno. Bueno. Chicas, para mí es un honor y un placer presentarles a nuestro invitado especial de hoy, que es alumni, o sea, es egresado del doctorado de aquí de Western. Sí, voy a leer su biografía y, bueno, sin más ni menos, el título de la ponencia es Tras la búsqueda de los famosos 45 maricones, breve panorama de la literatura mexicana de temática homosexual mexicana. Y bueno, Juan Carlos Rocha Osornio es autor del Espacio Torcido en la narrativa mexicana de temática homosexual masculina del 2015, publicado en Madrid por la editorial Verbum. Actualmente funge como profesor asistente en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, donde coordina el programa de lengua en español. Su línea de investigación se enfoca principalmente en la enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera en ambientes multilingües, los proyectos de aprendizaje, servicio, la adaptación de contenidos culturales y el estudio de la literatura que aborda la representación de la homosexualidad masculina en Latinoamérica. Bueno, y primero que todo, bueno, para terminar esta introducción, otra vez un placer presentarles a este colega y gran amigo, cuya ayuda fue fundamental también cuando yo di esta clase por primera vez hace muchos años. Muchísimos. Pero entonces otra vez, placer que tengamos alguien con tanto estudio en este campo. Y bueno, otra vez un aplauso para la presentación. Escuchamos. Gracias, gracias Felipe. Muy buenas tardes a todos. Por ahí mencionaste 45 maricones, pero en realidad fueron 41. Sí, Tal vez 42, y eso es algo de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Gracias por la invitación. Este es un tema muy, muy querido por mí porque, como lo decía Felipe, yo fui estudiante ahí en la Universidad de Western y pasé 4 años estudiando esto ahí. Y el libro que publiqué estuvo basado en mi tesis doctoral. Entonces, muchas gracias por la invitación, Felipe. Esta presentación la divido en 3 partes. Así que voy a comenzar hablándoles sobre la homosexualidad masculina y hago énfasis en el aspecto masculino de esta homosexualidad, puesto que a mi forma de ver las cosas, dentro de todo el arco iris de la diversidad, hay de alguna u otra forma una manera distinta de abordar. Por ejemplo, los personajes homosexuales masculinos se ven de una forma, los personajes lesbianos se ven de otra forma. Entonces, por eso hago yo esta separación. Yo me enfoco más que nada en la homosexualidad masculina. Entonces, comenzamos con un panorama histórico. ¿Por qué? Porque esto va a venir nos va a mostrar la representación de estos personajes masculinos en la literatura mexicana. Y la tercera parte, aquí me gustaría que fuese un poco más interactiva la presentación. No me gusta tener siempre el protagonismo. Entonces, les voy a pedir en esta tercera parte que podamos entablar una discusión sobre esta obra, que es El vampiro de la colonia Roma, escrita en 1979 por Luis Zapata, quien recientemente, desafortunadamente, falleció. Así que Luis Zapata ya no está con nosotros físicamente, pero vamos a estar recordándolo hoy a través de esta obra muy, muy importante dentro del contexto mexicano.
Entonces, a los homosexuales en el México prehispánico, ya desde antes de que llegaran los españoles, se les distinguía. Se les distinguía a los homosexuales activos, es decir, a los llamados cuiloni. Esta es una palabra de origen náhuatl. Y a estos se les enterraba vivos cuando morían o cuando eran asesinados. Y a los chichifos, también es una palabra del náhuatl, es decir, los pasivos, ellos simplemente eran destripados por el ano. Entonces, comienzo hablando de esto para abordar la manera tan violenta en cómo la homosexualidad ha sido tratada, cómo se le ha visto a los homosexuales aún y antes de que llegaran los españoles. Desde los tiempos de Nezahualcóyotl siempre ha existido una obsesión sobre quién hace qué en la intimidad de la alcoba, es decir, si se es activo o si se es pasivo, o en el inglés si se es top o bottom. Entonces, esto siempre ha estado constantemente presente en la cultura mexicana, pero también por extensión en otros países de Latinoamérica y del mundo también. Y en esta clase ustedes están aprendiendo algunos conceptos que tienen que ver con la diversidad sexogenérica. Así que hablaré puntualmente de esta cuestión de lo que es el pasivo y el activo y por qué es importante y cómo repercute esto en la literatura mexicana. En este hecho histórico de la conquista, en la llamada Noche Triste, cuando los aztecas son derrotados por los españoles, les llamaban Cuiloni Cuiloni a los españoles. Ya no los querían obviamente ahí, lucharon muchísimo y una forma despectiva de llamar a estos intrusos españoles fue a través del epíteto Cuiloni Cuiloni, que viene a ser la traducción de putos putos. De ahí que este pecado nefando, como se le solía llamar en tiempos de la colonia, cuando llegan los españoles a lo que es esta región del actual México, y sobre todo en el sur de México, muchísimas de las culturas prehispánicas tenían actividad que hoy llamaríamos homoerótica, o homosexual también, pero los españoles se encargaron de borrar este tipo de actividad. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de actos tan violentos como lo pueden ver aquí en esta fotografía, que es muy famosa. Se cree que estas personas habían sido sorprendidas en actos homosexuales y les echaban perros para que se los comieran. Entonces era algo muy violento. Este pecado nefando nos dice por aquí el Fray Bernardino de Sahagún en su libro 10 de la historia. Dice, el somético paciente es abominable, nefando y detestable, digno de que hagan burla y se rían las gentes, y el hedor y fealdad de su pecado nefando no se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril o afeminado, en el andar o en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. Entonces, esta combinación ya de por sí de una cultura bastante homofóbica, como lo fueron las culturas prehispánicas, indígenas, se combina con esta cultura homofóbica también de los españoles y da creación a nuestra diversidad, a lo que se llama también parte de la homoculturalidad en México. Un poquito más adelante hablaré de este concepto. Así que no nos debe de sorprender del por qué escuchamos esta palabra puto en los partidos de fútbol. Ahora, de hace, no sé, 3, 4 años para acá, la FIFA, sobre todo, esta organización del fútbol a nivel mundial, ha estado tratando de eliminar esta palabra puto que se escucha muchísimo en los partidos de fútbol en México. Pero bueno, esto tiene un trasfondo histórico. No estoy justificando el que se diga esta palabra en los partidos de fútbol, pero bueno, es solamente para recalcar que culturalmente México siempre ha sido un país bastante homofóbico y por extensión otros países.
Ahora bien, ¿qué pasa durante el virreinato, durante la colonia? Bueno, Carlos Monsiváis nos dice, si en el virreinato se condena a los sodomitas a la hoguera porque mudan de orden natural, en el siglo XIX jamás se les menciona por escrito, en apego a la consigna del no decir para no propagandizar. Y Carlos Monsiváis, este reconocidísimo escritor intelectual mexicano, llama a todo esto la lógica del ocultamiento. Es decir, lo que no se ve no existe. Entonces, durante la época del virreinato, simplemente se les mandaba a la hoguera a los homosexuales, se les quemaba vivos, y después, en el siglo XIX, se trata de ignorar completamente el tema. Y esta es esta lógica del ocultamiento. Entonces, si escarbamos nosotros en la historia, en la literatura de este siglo XIX, en muy pocas instancias podemos ver que se trata este tema, porque se está manejando una lógica del ocultamiento. Nadie ve nada, no existe. Entre 1657 y 1658 se acusaron a 123 sujetos del pecado nefando, o sea, de ser homosexuales, principalmente en la ciudad de Puebla, que está al centro de México y que solía fungir también en algún periodo como la capital de México. ¿Y qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX, después de que tenemos esta lógica del ocultamiento en el siglo XIX, donde no se hablaba del tema, a pesar de que obviamente existía, comienza un pánico homosexual a raíz de los famosos 41 maricones. No sé si hayan tenido la oportunidad de ver la reciente película que toca este tema, el tema de los 41. Antes de la película, muy poco se sabía sobre este episodio en la historia mexicana, a menos que se estudiara el tema, como yo, que pasé 4 años de doctorado estudiando esto y obviamente conocí qué pasó en esta famosa fiesta. Fue una fiesta en 1901. Se sorprendió a un grupo de hombres. Supuestamente la mitad, como ven en la fotografía, estaba travestido de mujer y los demás y entre comillas digo, de masculinos. Este término lo menciono porque fue el término que se utilizó en los periódicos para hablar de este evento. Es un evento de la vida real, donde se comienza a comparar la homosexualidad con ser afeminado. Entonces, los homosexuales poco a poco van tomando este significado de que para ser homosexual se tenía que ser afeminado. Y eso en buena parte a la representación que se hace de esta fiesta. Aquí vemos una nota periodística. Este fue el encabezado de uno de los periódicos más importantes. No sé si lo puedan ver bien ahí. Dice, los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Esta calle de La Paz es lo que actualmente se conoce como Paseo de Reforma. Hay un edificio muy emblemático de la Ciudad de México que se llama el edificio de la Lotería Nacional. Bueno, pues en ese edificio antes existía una casa muy grande, muy moderna para esa época, y es ahí donde se lleva a cabo esta fiesta de los 41 maricones. Muy chulos y coquetones. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad de simpáticas muchachas, bailaban como el que más. La otra mitad, con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Estas imágenes fueron hechas por un caricaturista muy famoso que se llamó José Guadalupe Posada, y él también fue el que diseñó la imagen de lo que es la Catrina. Entonces, gracias a Posadas tenemos en México la famosa imagen de la Catrina, pero también tenemos
gracias a él, esta representación de los homosexuales mexicanos como, como seres afeminados. ¿Qué pasa con estos 41 jotitos, 41 maricones? Bueno, hubo un gran escarnio público. En esa época también se utilizaba mucho el castigo de exhibir a los que transgredían las normas de la sociedad, de exhibirlos públicamente. Entonces, al momento de capturar supuestamente a 41 personas, a estos 41 homosexuales, por ahí se cuenta que se escapó uno y en realidad fueron 42 invitados a esta fiesta, 42 homosexuales, maricones, jotitos, como ustedes los quieran llamar. Los 41 que fueron aprehendidos se les llevó a lo que es el Zócalo de la Ciudad de México y se les hizo barrer este gran Zócalo para que los transeúntes, las personas que pasaban por ahí, se burlaran de ellos y los reconocieran visualmente para que supieran que esas personas estaban transgrediendo a esta sociedad mexicana. Ignacio de la Torre y Mier se supone que fue el 42, el número 42, y esto también lo aborda la película reciente. Si no han tenido oportunidad de verla, les recomiendo que la vean, es muy interesante. Ignacio de la Torre y Mier era nada más y nada menos que él estaba casado con la hija de Porfirio Díaz, con una de las hijas de Porfirio Díaz, que era el presidente de ese entonces en México. Amada Díaz había sido producto de su primer matrimonio de Porfirio Díaz y la quería muchísimo. De hecho, en la película se retrata muy bien esta relación tan cercana que se tenía con la hija. Y Amada se había casado con este hombre tan importante en esa época, un hombre con muchísimo dinero, mucho poder, don Ignacio de la Torre y Mier, que supuestamente fue el 42. Ahora bien, este número, el número 41, se convierte en un número con un simbolismo importante. Nadie quería cumplir 41 años. A partir de esta fiesta de los 41, todo mundo todo mundo no quería estar asociado con este número. Entonces no se querían cumplir 41 años, nadie quería vivir en el número 41. Entonces había como una especie de pánico sobre este número. Ahora ya no tanto. Las nuevas generaciones no conocen mucho sobre este simbolismo del número 41, pero por décadas perduró. Yo diría que hasta 1980 el simbolismo de del número 41 perduraba. Ahora bien, en 1906, y no olvidemos que el hecho histórico de la fiesta de los 41 ocurre en 1901, pero en 1906, y relativamente muy poco tiempo después, se publica esta novela. La novela titulada Los 41, novela crítico-social. Por muchos años, por muchas décadas, no se conoció absolutamente nada sobre esta novela. Pasó desapercibida. Obviamente, 1906, años después de ese 1901, nadie quería ser sorprendido leyendo una novela como estas, por ejemplo. Entonces, no se supo de esta novela hasta décadas después, a finales del siglo XX, cuando se redescubre, se comienza a estudiar, sobre todo por académicos estadounidenses, y ahora se sitúa como la primera novela mexicana de temática homosexual. ¿Por qué menciono esto? Es muy importante porque por muchos años se consideraban a las novelas de los años 60 en México, de las cuales mencionaré en breve, como las primeras novelas mexicanas de temática homosexual masculina. Pero ahora Los 41, novela crítico-social, se considera como la primera novela en México. Fue escrita por un tal Eduardo A. Castrejón, es un seudónimo, no fue una persona real, y es una novela sumamente homofóbica.
Si les interesa el tema de lo que es la representación de los personajes homosexuales masculinos en México, les recomiendo que lean esta novela. También se cree que fue escrita por un militar debido al lenguaje que utiliza en esta novela, pero al final de cuentas son especulaciones, nadie sabe con seguridad. Entonces se considera ahora como la primera novela en México que aborda esta cuestión de la homosexualidad masculina. Posteriormente estalla la revolución en México, la cual se acaba de conmemorar el fin de semana pasado en México. Y se conmemora, bueno, se conmemora también el inicio de lo que es este mito del macho mexicano, ¿sí? Este hombre supuestamente muy masculino, muy rudo, que viene a ser el ideal del hombre mexicano. Así debían ser los hombres mexicanos. Y de ahí comienza también un entramado dentro de lo que es la homoculturalidad mexicana, concepto bien importante y lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, en los años 60, bueno, antes de los años 60, ya comienzan a aparecer algunas, pero no se les considera por la crítica como novelas totalmente de temática homosexual o que aborden el tema de manera abierta. Por ahí tenemos algunos escritores, sobre todo del grupo de los contemporáneos, entre 1920 y 1950, publican algunas obras donde tocan el tema, pero no de manera abierta, como se hace posteriormente a partir de la década de los 60. Uno de estos personajes sumamente transgresores, Salvador Novo, escribe por ahí también sus memorias, que fueron publicadas muchos años después, poco antes de que muriera en la década de los 70. Salvador Novo realmente fue un personaje que transgredió completamente en esta sociedad conservadora mexicana. Él, por ejemplo, solía provocar muchísimo a la sociedad, a la gente en México, al salir a pasear por lo que es las calles principales del Paseo de la Reforma y salía vestido con pelucas durante los años 20, 30 y 40. Entonces era realmente un escándalo ver a un personaje hacer ese tipo de cosas en ese México de entonces. Salvador Novo entonces fue uno de los primeros que comienza a retratar el tema de la homosexualidad, pero no completamente de manera abierta. 1953 tenemos una novela que se llama Fabrizio Lupo, de Carlo Coccioli, un italiano que vivía en México, y aborda el tema de la homosexualidad masculina, pero a través de la religión. Una represión del personaje homosexual que se esconde a través de la religión católica. Y ya posteriormente, en la siguiente década, viene lo que algunos críticos consideran como un boom de la literatura de temática homosexual masculina. Yo, a mi manera de ver las cosas, no considero que haya sido un boom de este tipo de literatura. ¿Por qué? Porque fueron, bueno, ahí tenemos una, dos, tres, cuatro novelas. Para mí eso no es un boom. Pero bueno, hay algunos críticos que dicen que fue un boom de la literatura y que fue una época donde se comenzaron a escribir bastantes obras de literatura. Sin embargo, sí, a pesar de que se hayan escrito varias obras, el personaje homosexualidad se le veía de una forma muy negativa y de alguna u otra forma se le sigue viendo. Entonces veíamos, por ejemplo, en estas novelas de los años 60, que al homosexual masculino estaba inmiscuido siempre en rupturas amorosas, nunca podía encontrar a una pareja, terminaba por suicidarse, vivía deprimido y era un ser promiscuo. Eso es lo que abordan estas primeras obras en la década de los 60 y se le viene a ver a este homosexual como siempre trágico. Tenemos esta imagen del homosexual trágico
comienzas a leer una obra, desde las primeras páginas ya sabes que va a terminar mal este homosexual. Por ejemplo, el diario de José Toledo, 1962, 1964. Esta novela, por mucho tiempo, antes de que se descubriera la novela de 1906, de los 41, se consideró como la primera novela mexicana de temática homosexual. Y brevemente, el personaje principal, es decir, José Toledo, un burócrata que vivía en la Ciudad de México, tenía una pareja y esta pareja lo deja y el burócrata sube a la azotea de su casa y se avienta, se suicida. Entonces ahí vemos esta imagen del homosexual trágico. Los inestables, el mismo nombre nos lo dice todos. Personajes homosexuales que son seres inestables, que nunca pueden encontrar pareja, que siempre viven en situaciones inestables. Después tenemos 1969, Después de todo, de José Ceballos Maldonado, un profesor universitario que es homosexual y que tiene relaciones sexuales con sus estudiantes. Entonces, nuevamente, una forma muy negativa de retratar al homosexual. Y bueno, finalmente vienen los hechos históricos de Stonewall, 1969, las protestas en Nueva York. Esto viene a ser un punto de partida donde se va a venir a situar el origen del vampiro de la colonia Roma. Stonewall, por si no lo sabían, en 1969 hubo por ahí protestas en la ciudad de Nueva York, en lo que se conoce como el barrio gay, y a partir de estos disturbios de Stonewall se comienza a reclamar los derechos de los homosexuales. Es un periodo de transición que viene en México, sobre todo, viene a repercutir en esta nueva Ciudad de México. Se viene un gran cambio en esta ciudad que era pequeña antes, ahora es gigante, y aquí se comienzan a gestar algunos de los elementos característicos de lo que es hoy la homoculturalidad mexicana. Aquí precisamente vemos este edificio, que es el edificio de la Lotería Nacional. Pues ahí es donde estaba la casa de los 41, donde fue la fiesta de los 41. Obviamente no es como este edificio, es un arte deco. Era una casa porfiriana muy grande en ese entonces. Y a partir de estas revueltas de Stonewall, 1969, comienza a insertarse de alguna u otra forma este concepto tan polémico que podemos pasar días, años, décadas hablando sobre lo que es la identidad gay. La identidad gay en la década de 1970 comienza a surgir sobre todo en estos espacios de encuentro, como la zona rosa. La zona rosa en esa época era una zona muy bonita, ahora ya no tanto. La zona rosa era pues el espacio de convergencia de buena parte de las personas que se consideraban homosexuales o inclusive gay, y hago una separación porque no es lo mismo. El término homosexual, de hecho, tiene una connotación muy negativa, viene también de un discurso médico, de un ser que estaba enfermo, y de ahí viene este origen de la palabra homosexual. Y el término gay ya viene a ser una especie más como de un término positivo para el homosexual. Entonces comienza una especie de incrustamiento del discurso de la identidad gay que venía de fuera de México, que venía principalmente de Estados Unidos y de Europa. Aquí tenemos, por ejemplo, la cronología de los eventos más importantes en torno a la esfera gay. Ha permitido cambios sustanciales en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. Sin embargo, a medida que se han ido suscitando en el plano social, han quedado también anclados aspectos sumamente tradicionales
que revelan una conflagración con los nuevos mecanismos y formas de organizar el deseo homoerótico. Eso es lo que digo yo en el libro que publiqué en el año 2015, El espacio torcido, y que viene a hacer referencia a esto, que ya hablaba desde el principio, la homoculturalidad mexicana, de acuerdo a Michael Schussler. Michael Schussler es un prolífico académico estadounidense que vive en México y nos dice que esta homoculturalidad mexicana está conformada por jotos, locas, chichifos, mayates y otras castas. Cada uno de estos tipos ilustra la enorme complejidad y la diversidad que existe dentro de la homosexualidad mexicana. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer un estudio visto desde el lente de la teoría queer, aplicado a lo que es en este caso México, vamos a encontrar un choque. No podemos estar estudiando en este caso la homoculturalidad mexicana completamente desde un enfoque europeo, desde un enfoque estadounidense. Y bueno, este discurso gay también se apoya en buena parte entre estas dos, activo y pasivo. Desde lo que ya venía mencionando de la época prehispánica, siempre ha habido esta distinción. Al activo, de alguna forma, no se le ve tan mal, pero al pasivo sí. El pasivo es quien carga sobre todo con esta estigmatización. Hay dos sistemas sexuales per se, el mexicano o el tradicional. Yo en este caso lo llamo el mexicano porque estamos hablando del contexto mexicano, pero dependiendo del teórico, por ejemplo, lo que se esté leyendo, también se le suele llamar el sistema mediterráneo. ¿Por qué Mediterráneo? Porque en algunos países del Mediterráneo, sobre todo en el norte de África, también se sigue este sistema. Dice, el significado recae en el objetivo sexual, es decir, en el acto sexual articulado a lo largo del eje activo o pasivo. Y lo opuesto, que sería el europeo, el americano, el moderno, el significado estructurado de la homosexualidad recae en la elección del objeto sexual, es decir, en el sexo biológico. En pocas palabras, si se tiene relación un hombre con otro hombre, se le cataloga como homosexual. Pero en México no. En México se suele catalogar al homosexual sobre todo al pasivo, no tanto al activo como que se le dispensa de alguna forma. Y por extensión también en otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Y ahora sí entramos en lo que es la tercera etapa de esta presentación, donde me gustaría interactuar con ustedes para que no se duerman y hablar un poco de lo que es esta novela que me dice Felipe que leyeron. ¿La leyeron completa o leyeron algunas páginas solamente? Completa. Toda la leyeron. Ah, perfecto. Más o menos por ahí. Ok, vale. Entonces, esta novela, como les decía, y ya saben, bueno, fue escrita por Luis Zapata. Desafortunadamente ha fallecido hace poco, justo antes de que empezara la pandemia del COVID en el 2019, 2020, por ahí. Bueno, esta novela se puede analizar desde varias perspectivas. En la crítica, por ejemplo, suele abordar esta novela como un ejemplo de la picaresca. ¿Por qué picaresca? Bueno, porque este personaje del vampiro se le compara como con el picarillo. Este personaje que deambula por la Ciudad de México en aventuras, ¿sí? Entonces es como una forma de comparar este pícaro de la literatura española con este personaje. En particular, yo me detendría en estos últimos 3 puntos y la clase, y por lo que viene el programa, se enfoca más que nada en el aspecto de la prostitución masculina. Esto es algo que ha existido siempre, pero se le tiende a ver más como
como algo que solamente existe entre mujeres, que solamente las mujeres se pueden prostituir, y no es cierto. Este personaje del vampiro de la colonia Roma, Adonis, se prostituye, y viene también a ejemplificar uno de estos personajes de la homoculturalidad mexicana, que es el chichifo. El chichifo, en la época prehispánica, solía estar asociado con el pasivo. Ese es el origen de la palabra. Sin embargo, ha cambiado. Ya para 1970 y ahora también, en este año 2021, el chichifo es sinónimo de prostituto, un hombre que se prostituye con otro hombre para sacar un beneficio económico. La novela del vampiro de la colonia Roma, a mi forma de ver las cosas, es una novela que cae mucho también en lo que es la homofobia interiorizada. Entonces, esto es algo también muy polémico que se sigue viendo en nuestra sociedad actual. Homosexuales que, por ejemplo, ven negativamente a otros homosexuales por el simple hecho de ser femeninos, por el simple hecho de transvestirse, por estas características que no se suelen ver positivamente, sobre todo en una sociedad como México. Y de hecho, aquí tenemos una cita de esta novela, y no sé si alguien por ahí la pueda leer, porque ya se me secó la garganta. No sé si la puedan leer alguien por ahí que esté cerca, o Felipe, si está cerca. Muy bien. Sí, pero acércate a la computadora para que se escuche, porque estamos grabando. Mi hermano en esa época estaba viviendo con una loca que trabajaba en el Teatro Blanquita en las coreografías, ¿no? En los bailes y eso, que mi hermano era buga para que veas a dónde nos lleva la vida a veces. Bueno, no buga, buga. ¿Quién es totalmente buga? Nadie, ¿verdad? Cualquiera tiene un pasado que ocultar o por lo menos lo ha soñado, lo ha pensado. Ahora él está casado y tiene 2 niños, ¿ves? Pero entonces sí vivía con esa loca. Se llamaba Efren algo, pero le decían Frenchy. Imagínate Frenchy, qué horror, ¿no? Muchas gracias. Entonces, como podemos ver aquí en este pasaje de la lectura, es una visión sumamente homofóbica de lo que es el homosexual afeminado, ¿sí? Se le compara aquí, por ejemplo, con alguien que trabajaba con una, bueno, esta palabra loca, muy negativa, y con un personaje que trabajaba en un teatro como si los homosexuales afeminados solamente sirvieran para entretener a la gente. Entonces, esto es algo que a través de esa visión negativa del homosexual trágico que les comentaba, se sigue viendo en 1979, todavía en El vampiro de la colonia Roma. La manera en la que esta novela también está narrada y se pueden percatar y se percataron cuando la leían es el uso de, bueno, la falta, ¿no? De puntos, de comas, de este lenguaje convencional. ¿Por qué? ¿Alguien podría explicar o por qué creen ustedes que esta novela está narrada de esta forma? ¿Por qué no hay puntos? ¿Por qué no hay comas? Porque es una grabación. Vale, muy bien, sí, es una grabación, ajá. Entonces, de alguna forma está como queriendo imitar el cómo se habla, ¿no? La gente común y corriente, el cómo hablamos. Muy bien. ¿Algo más que se les ocurra del por qué creen que se habla así? No sé, a mí me dio la impresión que es como que te habla a ti, como la transcripción directa de lo que está diciendo este Adonis, pero Ajá. contándotelo a ti, ¿no? Como que estuvieran conversando.
Eso, perfecto, muy bien. Bueno, todas esas cosas que comentan, efectivamente, sí. Una de las cosas también tiene que ver con este recibimiento que se le da a la novela en México y en el extranjero. En el extranjero se le ve muy bien a la novela cuando sale en 1979, pero en México no tan bien. De hecho, se le criticó muchísimo por esta falta de puntos, de comas, etcétera. Pero venía a encajar también con la literatura de lo que se llama la onda, la literatura de la onda mexicana. En esta época, en los años 70, comienza a cambiar la Ciudad de México y comienzan los escritores a hablar de temas controvertidos como son las drogas, ¿sí? Antes nadie quería hablar de las drogas. Comienzan a hablar de la homosexualidad también y en un esfuerzo, y eso también es algo que comenta la crítica literaria, en un esfuerzo porque Luis Zapata no se viese tan criticado por la crítica literaria, quiso de alguna forma enmarcar su novela dentro de la literatura de la onda, que no necesariamente es literatura de temática homosexual. Entonces, muchos escritores en esta época escriben sobre temas controvertidos y Luis Zapata dijo, bueno, ojalá que no me critiquen tanto, voy a situarla dentro de lo que es esta literatura de la onda. Entonces, esta es una de las razones del por qué faltan estos puntos y estas comas, ¿no? Este lenguaje convencional. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué más tengo? Tengo otro por aquí. Muy bien. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que quiera leer? Por favor, el número 2. Este ya es el número 2 y este es el 3. Sí, yo. Gracias. Las locas son las que nos desprestigian a los homosexuales de corazón, a los homosexuales serios, G, a los que no tenemos que andar gritando los cuatro vientos que somos putos. Gracias. Entonces, nuevamente aquí vemos que, bueno, aquí viene también lo que ya llamaba Monsiváis, la lógica del ocultamiento, ¿no? Existe la conducta homosexual, homoerótica, pero no hay que mostrarla, porque eso desprestigia, ¿sí? Entonces, los homosexuales de corazón, wow. Los homosexuales serios. Entonces se hace también esta distinción nuevamente de la homosexualidad afeminada, la homosexualidad de este personaje que no anda gritando a los cuatro vientos que se es puto. No sé qué opinen ustedes, ya me dirán, pero esto para mí viene a hablar mucho de una homosexualidad, una homofobia reprimidísima ahí. Número 3. ¿Alguien puede hablar del número 3, por favor? Bueno, pues entonces mi hermano vivía con el tal Frenchy y hacían vida de pareja. Haz de cuenta que mi hermano era el hombre y el otro mono la mujer. Yo me figuro que era no más pasivo, ¿verdad? Que no más mi hermano se lo cogía, y además le era infiel. Fíjate. Eso, gracias. Entonces, otra vez, el tal Frenchy, del que se refiere con qué horror, o sea, imagínate cómo se va a llamar alguien Frenchy, hacían vida de pareja y se encarga aquí de aclarar que el hermano era el activo y el Frenchy pasivo, ¿sí? Entonces el hermano tenía relaciones sexuales con él, pero era el actor activo, el que penetraba, y no conforme con eso, pues le era infiel. Entonces, nuevamente, ¿no? Una imagen muy controvertida de lo que es el homosexual. Así que, pese a que en estos años, en este año, sobre todo en 1979, que fue clave, ese año fue clave en México, pasaron muchísimas cosas, viene de alguna forma a afincarse este concepto tan nuevamente controvertido de lo que es la identidad gay,
en la novela de Zapata, el paradigma viejo sobre la estratificación de roles de género no ha sido del todo eliminado. Seguimos viendo en esta novela de Luis Zapata una clara distinción entre el activo y el pasivo. Y el pasivo siempre va a ser el personaje negativo, a quien se le va a ver en términos negativos. Pero, de alguna forma también, esta identidad gay interactúa dentro del mismo espacio en que comienza a erigirse un modelo más reciente. Esto yo lo veo, esto es la crítica que yo hago, dentro de lo que es la homoculturalidad mexicana existen estos dos sistemas, sí, un poquito de la identidad gay, pero también este aspecto muy tradicional de lo que es la sociedad mexicana y por extensión de otros países. Entonces, es una especie de sistema híbrido en el que estamos. ¿Qué más? Y es todo. Ahora sí me gustaría que tuviésemos alguna discusión sobre esta novela, preguntas, algo que les haya llamado la atención. O no sé tú, Felipe, cómo quieres estructurar esto. Sí, me parece que sí podríamos abrir el espacio a las preguntas de los estudiantes o los comentarios. Y me parece que sí. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna? Bueno, primero que todo, un aplauso, ¿no? por la presentación. Muchas gracias, Gracias. Juan Carlos. Espero que no los haya aburrido. Gracias. No. No, para nada. ¿Les gustó? ¿Les gustó la novela? Sí. Sí. Yo me la imaginaba leída por Javier. Sí, Gracias. sí. Dice que se imagina, a ver, dice Loisa que se imagina que la leía Javier. Ah, ok. En pantalla. Que trataba de identificar más. el pues, o algunas como las, G. el G. Exacto, sí, trata mucho, es la manera de hablar del mexicano, ¿no? Y sobre todo del mexicano de la Ciudad de México. Muchas de las obras también, y eso es algo importante, de las novelas de temática homosexual masculina en México, retratan siempre esta manera de ser del citadino, del defeño, del antiguo Distrito Federal, ahora se llama la Ciudad de México. Entonces, se centra mucho siempre en el personaje homosexual, pero citadino, y que también esto puede ser objeto de crítica porque se apoya más siempre esta visión del capitalino, del que es de la Ciudad de México, inclusive en el aspecto, inclusive en el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, ya lo vemos en la literatura general, en la literatura del canon, sobre todo, en México siempre es como el citadino, la persona de la Ciudad de México, y también en la literatura gay. Yo tenía una pregunta ahorita como, a ver, la primera es como que ¿a qué te refieres con lo de homoculturalidad? Ajá. Y, Perfecto. y la siguiente era un poco como, mientras leía, la verdad a mí me gustó mucho la novela y me divertí como mucho. Y me recordó un poco como yo no conozco de literatura mexicana y cuando leía lo de las drogas y como toda la experiencia con el psiquiatra y eso me recordó un poco a esto de la generación beat y no sé, como esto igual del escribir como pastiche a ratos, como sin mayúsculas, sin puntos. No sé si es que por ahí hay como una influencia, alguna relación. No sé, Sí. solo como curiosidad, pues. Sí, bueno, también a esto de la literatura de la onda se le llama también la literatura del crack. Muchos de estos autores hablaban se les conocían como los del crack, de las drogas. ¿Tú te refieres a una generación, perdón, no te escuché bien, generación B? Beat. El beat. La generación del beat. Sí, ese es lo mismo. Es exactamente, es esa generación. La generación del beat, la generación del crack, es lo mismo, exactamente.
hablabas también de a qué me refería con la homoculturalidad, ¿no? Vale. Esto es un concepto de Michael Schussler y él nos dice que dentro de dentro del escenario de la homosexualidad existen varios personajes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el famoso chacal. Esto en el argot de los homosexuales en México es el hombre masculino, el hombre rudo, que de alguna u otra forma, pues es como este revolucionario, ¿no? El hombre nuevo mexicano que se erige en la época de la revolución. Este chacal es un ser, de alguna forma, un personaje muy codiciado por los homosexuales que son atraídos por esta figura muy masculina. Entonces, tenemos al chacal, tenemos al travesti, por ahí en el programa de la clase vi que creo que van a tocar esta cuestión de travestismo la próxima semana. Tenemos al joto o el maricón, que siempre se le ha visto como afeminado, y la figura del chichifo, que es el prostituto, que viene a ser aquí, bueno, el vampiro de la colonia Roma. Entonces, todos estos seres son los que viven en esta fauna de la homoculturalidad, ¿sí? Toda esta cultura que permea en México y que viene a ser muy influenciada por lo que es el pasado histórico, el pasado prehispánico y después con la llegada de los españoles, viene a dar origen a todos estos personajes. Y hay muchísimos más. Por ejemplo, también estaba ahí en la lectura del vampiro de la colonia Roma, el Buga. Alguien, bueno, los que son mexicanos tal vez sepan lo que es esto. Los que no, ¿qué entienden por esto del Buga? O sea, yo tuve que buscarlo y me salía como que hace referencia a los heterosexuales. Exactamente. Entonces, Así sí, bueno, el origen de la palabra en sí nadie lo sabe. Por ahí yo también cuando comencé a estudiar este tema busqué incesantemente el significado de dónde venía esta palabra buga, pero nadie sabe a ciencia cierta. Pero el buga viene a ser el heterosexual. Entonces, si alguien que tiene relaciones sexuales con un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, pero no se ve afeminado, pasa por buga, ¿sí? Entonces a esto se refieren con este término y lo retoma aquí el vampiro de la colonia Roma. Entonces, esta es parte de esta homoculturalidad mexicana. A eso es a lo que se refiere Michael Schussler. No sé si quede claro ahora. Juan Carlos, como para seguir con el mismo tema, ¿no? De los términos, ¿podrías contarles un poco sobre el origen de la palabra joto? Sí, vale. Bueno, se supone, y digo se supone porque a medida que se sigue estudiando el tema, se van descubriendo más cosas. Se supone que el término joto viene de una cárcel en México que se llamaba el Palacio de Lecumberri, Palacio Negro de Lecumberri. Y hay muchas novelas también, sobre todo a raíz de la matanza de Tlatelolco en 1968, que hablan de este Palacio Negro. Bueno, en la Crujía J, en una de las celdas, ahí se mandaba a los homosexuales. Se solía mandar a los homosexuales a la Crujía J y de ahí poco a poco va surgiendo este término. Ah, pues si te mandan a la Crujía J, eres joto. Entonces, de ahí viene, se supone, este término, el joto, el homosexual, el maricón. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí, yo lo que quería saber era con respecto igual al mismo término de homoculturalidad, que si es un término específicamente de México, es decir, cuando hablamos del término homoculturalidad, no sé, lo primero que nos viene a la mente es cultura mexicana o si se puede aplicar el mismo concepto como a otros contextos, ¿no? Otros Por países. supuesto. Sí, muy buena pregunta. Se puede aplicar a otros contextos.
totalmente. Digo, Michael Schussler se encarga sobre todo de la literatura mexicana, pero esto por extensión se puede situarnos en un contexto cubano. No sé si tú eres de Cuba por el acento. Sí. Entonces, en Cuba tenemos también una fauna increíble que, o sea, el buga, por ahí yo creo, no me sé el término, pero tienen muchísimos términos también allá. Entonces sí, se puede aplicar, por supuesto. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Sí, más que nada, Michael Schussler también cuando habla de esto es para situar esta identidad gay que va surgiendo en México en 1970 y que viene a ser alimentada mucho por el discurso estadounidense y los derechos de los homosexuales. En México surgen estos espacios donde los homosexuales conviven, el bar, por ejemplo, el antro, como se le suele llamar, ¿no? Entonces, en estos espacios seguros conviven el chacal, el buga, el travesti, el joto, el maricón. Entonces, si no pueden convivir de manera muy abierta dentro de esta sociedad heteronormativa patriarcal, en la colonia, en la zona rosa, perdón, ahí sí pueden convivir, ahí todos son una especie de hermanos. Entonces, a esto se refiere mucho también Michael Schussler, con estos espacios de encuentro que vienen a ser espacios muy importantes para la comunidad LGBTIQ+, y todo lo que viene surgiendo cada año, ¿no? O cada determinado tiempo. Sí, a ver, sí, Carlos, sí. Hola Juan, Sí. mira, me había quedado una duda lo que estaban explicando sobre estos sujetos en el periodo prehispánico, los Julión y los Cuchifos. ¿Me escuchas bien? Más o menos, por ahí, sí. La duda que tenía era que me da curiosidad saber de dónde viene el origen, ¿no?, de esta condena hacia esos sujetos. Pues sabemos que después viene el periodo de la colonia y la imposición del cristianismo de alguna manera está marcada por la idea de la reproductividad. Por supuesto, entre sujetos del mismo género, mismo sexo, no pueden procrear. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la causa en el caso de la cultura prehispánica? Es decir, ¿dónde ven el origen, ¿no?, de ese mal relacionado con la homosexualidad? Muy interesante esa pregunta, ¿eh? A ver, en la diapositiva que había mostrado al principio, la vuelvo a poner ahora, hay que aclarar también que no todas las culturas prehispánicas eran homofóbicas. Quienes sí eran sumamente homofóbicos eran los aztecas. Los aztecas eran los que hacían este sacrificio de los homosexuales y a los pasivos los destripaban por el ano y a los otros, a los activos, ¿qué les hacían? Los enterraban vivos. Exacto. Otras culturas y sobre todo en el sur de México, a la llegada de los españoles, por ahí también en las crónicas se narra que en un intento por satisfacer a estos españoles, les comenzaban a mandar hombres, porque pensaban que les gustaba tener relaciones sexuales con hombres. Entonces, no todas las culturas prehispánicas de México eran homofóbicas. Algunas, sobre todo, por ejemplo, los olmecas, se sabe que, y no quiero utilizar el término tolerar, pero se sabe que tenían actividad que hoy llamaríamos homoerótica, homosexual, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde surge? Buena pregunta. No te podría decir yo el por qué los aztecas eran así. Me imagino también que tenía que ver con, de la misma forma, ¿no? Esta creencia judeo-cristiana que se encuentra
en contra de la procreación, ¿no? Si no procreas, estás desperdiciando una semilla. Quizás algunas de esas culturas prehispánicas en su cosmología, en sus dioses, es posible que viesen la homosexualidad de esta forma, pero no te podría decir, eso es algo que no he investigado, por qué son sobre todo los aztecas, pero es buen tema, buen tema para investigar. ¿Algo más? ¿Comentario? ¿Ah, sí? No, yo cuando estaba leyendo la novela y que trajiste a colación este fragmento de Adonis cuando hablaba de su hermano, ¿no? Y de la relación que su hermano tenía con este Frenchy. Y me daba la sensación como, y me preguntaba, ¿no? Es que siendo Adonis homosexual, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Homosexual. ¿Sí? Puede ser un homosexual machista. Por Sí. supuesto, por supuesto. A eso es Y, a lo que me refiero con la homofobia interiorizada. ok, ok, ok. Porque eso es súper interesante y es una cosa que porque uno, es decir, cuando piensa en la homosexualidad, precisamente piensa en eso, en lo afeminado, piensa en esta persona que, no sé, se siente diferente y por lo tanto puede ocultarlo o no, pero el hecho de que tú seas homosexual y aparte seas machista es como, no sé qué está pasando, ¿no? No sé cómo explicar eso y es súper interesante porque realmente es complejo, ¿no? Muy complejo. Exacto. Esto habla mucho de las jerarquías que existen dentro de la homoculturalidad, volviendo a esto, ¿no? No es lo mismo un chacal que un joto, no es lo mismo, todos son diferentes, ocupan una jerarquía. Entonces también el color de piel, o sea, no nos olvidemos, en nuestras sociedades latinoamericanas somos bastante racistas. No es lo mismo un homosexual moreno que un homosexual güero, como dirían en México, un homosexual blanco, ¿no? Entonces, cada uno ocupa un lugar dentro de esta jerarquía de la homoculturalidad. Y sí, fíjate que esta también es una de las críticas que yo hago dentro de la literatura de temática homosexual masculina. Existe muchísima homofobia interiorizada. Sí se ha publicado, digo, México, por ser un país pues, pues grande, con una tradición literaria, ha sacado bastantes novelas comparado con otros países, por ejemplo, la República Dominicana, ¿no? Por decir. Pero, ¿qué pasa? Los homosexuales o los miembros de esta homoculturalidad no están leyendo estas novelas, no están leyendo esta literatura. Entonces, ¿cómo pretendemos, y aquí yo me inserto dentro de este discurso, tiene que ver también con el enfoque teórico que yo le di, que se llama ética marica, es una ética, un concepto que viene de España y dice en breves palabras, antes de ser profesor, antes de ser lo que soy maricón, ¿sí? Y por eso yo me metí en este tema. ¿Sí? Porque quería de alguna forma rescatar y darle a conocer a la sociedad el cómo se le ha tratado a los homosexuales, ¿no? Entonces, es una crítica de fondo de parte mía a la literatura de temática homosexual que no la estamos consumiendo los propios homosexuales. Entonces, ¿cómo pretendemos también reclamar nuestro espacio si no estamos leyendo, consumiendo nuestra propia literatura, esa literatura que está basada en nuestras vivencias? Gracias. Y así como este episodio del Frenchy, del tal Frenchy, y así se refiere, ¿no? Del tal Frenchy, yo diría que más del 70% sobre todo de las novelas, yo me enfoqué más que nada en las novelas,
hablan de esta homofobia interiorizada y es increíble, ¿eh? O sea, ahora mismo, en el año 2020, en esta época de pandemia, comenzaron a publicarse novelas online, sobre todo, y viene nuevamente a sacar esta visión sumamente homofóbica, que es una pena, creo yo, pero nos da cuenta también de la realidad, ¿no? De la sociedad mexicana en este caso, del cómo somos. No, yo iba a comentar en relación a esto que decía Judith, que al principio me chocó mucho, de hecho esto era como lo que había notado de la diferenciación que se hacía entre la imagen de la loca y del homosexual, y que no era lo mismo, que lo marcaba mucho todo el tiempo, pero después, a medida que ya más hacia el final, me di cuenta que también tenía algunas claves para... Digo, él va relatando y también va relatando cómo va creciendo, ¿no? Cómo se va desarrollando su vida, ¿no? Con distintas situaciones. Pero hay algunas claves para pensar que cambia un poco, quizás no del todo, pero un poco esa perspectiva de cómo ve a las locas. Digo, por ejemplo, en esta escena del auto, que iban rápido y demás, que él empezó a pensar que tenía miedo que lo pararan la policía, y dijo, y claro, éramos todas locas las que estábamos en el auto, ¿qué nos iban a decir? Entonces, hay un poco, no digo que se identificara así como al 100% o abiertamente, pero empieza a cambiar, como también en un momento cuando habla de esta persona que estaba transvestida, y dice, y era más mujer que cualquier otra mujer, y era más bonita que todas. Entonces empieza a tirar, me parece, como algunas claves, en que si bien no se identifica como loca, pero como una aceptación, no sé si Sí. podría ser. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Se ve una especie de madurez, ¿no? Vemos cómo madura este personaje a través de sus andanzas. De hecho, ya al final vemos que la prostitución, pues ya, o el sexo, esta actividad sexual a la que estaba tan acostumbrado y lo podía hacer varias veces al día, poco a poco ya comienza a disminuir, ¿no? Entonces vemos a un Adonis ya más maduro, un Adonis que ha entendido un poco más del mundo, y sí, ¿no? Como que hay también aceptación, esto que mencionas. Pero también creo, y ahora que lo mencionas, eso me hace recordar mucho este concepto tan controvertido de lo que es la tolerancia. Y esto lo vemos también dentro de la homoculturalidad, ¿no? Es como, vamos a un antro, vamos a una discoteca y convivimos todos los personajes de la fauna de la homoculturalidad y, ok, bueno, que es medio femenino, bueno, pues ya que, ¿sabes? Entonces es como, también trae mucho detrás, ¿no? De hasta qué punto realmente aceptamos al otro, ¿no? Y qué estamos dispuestos como a aceptar y qué no. Entonces, mucho también en las novelas de temática homosexual masculina, y otras de Luis Zapata también, por ejemplo, y si les interesa en el tema, hay una novela que se llama En Jirones, y es una novela también muy homofóbica, interiorizada, eh, pero nos habla de la figura del buga. Este buga se le solapa todo. Entonces, simplemente por ser straight acting, ¿sí? Como se dice en inglés, de apariencia muy masculina, se le va a solapar todo. No importa lo que haga en la intimidad, pero si aparece masculino y con barba y con bigote, se le va a aceptar. Entonces, creo que también viene mucho a colación con esto que mencionas ahora. ¿Hasta qué punto realmente está aceptando? Sí. Yo como que igual además de esta idea como homofóbica y transfóbica y como racista, estaba pensando, mi duda era como si es que son entrevistas, si es que tú sabes o conoces, porque no sé, si es que la novela realmente podría ser más bien más que novela, no sé, ficción, sino un testimonio como, no sé, incluso como antropológico, pues, ¿no?
si es que son transcripciones, ¿no? No sé en qué contexto, porque también me parece como súper interesante, porque a medida que va avanzando la novela, como igual creo que lo hace como en 2 años, ¿no? Como, o bueno, al final dice como que Medio tiempo. cuánto tiempo y en las ciudades, en 2 ciudades distintas. Y nada, estaba pensando igual como este desarrollo del que habla Juli, pero al mismo tiempo, porque comienza hablando como de la infancia, como Sí. de su papá español, ¿no? Como tratando de ser blanco y todo el tiempo recalca que él sí es guapo o que sí es masculino y es como súper ágil y deportista. Entonces, si es que es como una novela testimonial, también hay esto, ¿no? Como en antropología, en la que, bueno, este es mi personaje y voy a lucirme, o si es que más bien es como parte de la novela, pues, como que también el desarrollo, no sé. Como que es una curiosidad, ¿no? Sí, bueno, la crítica ha abordado la novela desde un punto también psicológico. Por ahí he leído un par de artículos que retoman esto del narrar los comienzos de su vida, de cómo lo afectó, porque de alguna u otra forma le afectó mucho el que el papá se muriera, que fuera abandonado. Eh, pero bueno, al final de cuentas es literatura y le podemos dar la explicación que nosotros pensemos. No hay que apoyarlo en algo, pero lo que dices me parece interesantísimo. Yo creo que se puede escribir algo sobre esa perspectiva. Yo no he escuchado nada sobre que sea testimonio. Se le hicieron entrevistas a Luis Zapata antes de que muriera y por ahí creo que, y tengo que volver a releer esos artículos, pero alguien creo intentó como sacarle la verdad de por qué había hecho esto a manera como de testimonios, ¿no? Pero él era muy tajante, él no te dejaba ver mucho del por qué había escrito lo que escribió, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede abordar esto desde ese punto, yo creo que sí, o sea, es un testimonio que aborda el origen de su vida, de cómo repercutió esto del racismo, volviendo también a este tema. Yo creo que ahí se relata muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que estar hablando de este pasado español, del ser guapo también? Entonces, esto del ser guapo en México sobre todo está muy asociado al color de piel y por extensión en otros países, ¿no? Entonces, sí, da para mucho. Esta novela da para mucho. Yo quería preguntar, bueno, hola, gracias por la presentación. Sí, pensando en la jerarquización que existe hacia adentro de lo que se considera la homoculturalidad, ¿en qué lugar por fuera de eso quedan las demás formas de disidencia, digamos, o sea, los otros géneros, las otras identidades? Porque sí pensamos que el racismo atraviesa todo, por ejemplo, pero, o sea, también esa jerarquización, si bien o sea, sabemos que se da en niveles, ¿en qué nivel queda todo lo demás? Si hacia adentro de por sí ya hay violencia y hay nada, disputas de poder que se dan incluso dentro del mismo núcleo y ni siquiera tienen que salir a disputar poder con otros, digamos. O sea, no sé si... Sí, creo que entiendo lo que me dices. Bueno, yo creo que todo está interwoven, ¿sí? Todo, tenemos todo está cruzado, o sea, de que hay un aspecto jerárquico en todas las esferas, lo hay. Ahora, en la homoculturalidad mexicana, sobre todo con los personajes masculinos, volvemos siempre a que al que es más macho, el straight acting, siempre va a estar arriba. Y ese straight acting se le suele ver siempre con alguien con mayor poder adquisitivo y a quien es femenino, alguien más moreno, con menos dinero. ¿Sabes? Son categorías pues muy tradicionales al final de cuentas. Están cruzadas. No sé si tenga relación con lo que... Pero y entonces, o sea, una persona que es un varón transexual,
Ese ya es otro tema. Por ejemplo, que es un varón transexual que tiene que cumple con todos los estereotipos del chacal, por ejemplo, porque Ajá. adopta esa imagen, digamos. ¿Qué lugar ocupa? Mira, esto de lo transgénero es de mi forma de ver las cosas y no lo he estudiado yo y no me atrevería yo a hablar mucho al respecto, porque es algo relativamente nuevo, aunque siempre ha existido, pero no como lo vemos ahora. O sea, el hecho del pronombre, por ejemplo, que en las universidades los estudiantes nos digan, yo quiero que me digas she o they o el pronombre, ¿no? Eso es algo bastante nuevo. Entonces, sé que hay algunas novelas que están abordando estas cuestiones, pero ahí yo sí no me atrevería a hablar mucho al respecto, no me gustaría, creo que es algo que tengo que estudiar más. Yo te digo, mi campo es más que nada la homosexualidad masculina, esto es en lo que me he enfocado, pero creo que lo trans y eso merece otro tipo de acercamiento, es lo que te podría decir. No sé si vayan a ver estas cuestiones en el curso, Felipe, lo trans. Eso es algo que está surgiendo, es algo muy, muy nuevo. Dentro de la crítica se está abordando ahora, afortunadamente, pero es algo bastante nuevo, ¿eh? Sí. Sí, más adelante vamos a ver cómo es una mujer fantástica de Chile y XXY. Pero en cine, ¿no? En literatura no estamos viendo nada, Ok, pero si les interesa ese tema, no sé si lo alcanzan a ver. No, bueno, tengo una novela aquí, es ecuatoriana y es de un amigo mío que se llama Pedro Artieda, se llama La Última Pared Roja y habla de un personaje trans situado en la época colonial en Ecuador, en Quito. Es una novela muy interesante. Se llama La Última Pared Roja de Pedro Artieda. Pedro, él es profesor en una universidad en Quito, él sí se mete con el discurso trans. Y bueno, si les interesa esto, ahí está, es un ejemplo. Yo, como les digo, así como no me meto con la literatura lésbica, no me meto yo con la cuestión trans, no porque no quiera, pero porque no la he estudiado y siento que cada esfera de este gran arco iris merece un estudio a fondo. Entonces yo no me he metido con estas cuestiones y no sé si lo haré, pero con la homosexualidad masculina sí. Sí, Juan Carlos, te quería preguntar sobre esta cuestión, ¿no? La clave picaresca. Y porque también pensando como esos lugares de encuentro que se ven en la novela, como el Sanborns, ¿no? Y los diferentes, como ese imaginario de la Ciudad de México y a través de las diferentes clases sociales y tal. No sé si les podrías comentar algo sobre eso a los estudiantes. Bueno, estos lugares de sociabilización, como los bares, como los saunas también, los baños, ¿sí? Se habla mucho de los baños públicos. Y estos eran los espacios donde solamente se podían relacionar los homosexuales de manera sexual, ¿sí? Ahí tenían sus contactos. Entonces, de alguna forma han sido muy importantes para erigir, para sacar a flote el tema, estos lugares de encuentro. Entonces, la ciudad, bueno, el centro, sobre todo lo que es ahí el Paseo de la Reforma, la misma colonia Juárez, no tanto la colonia Roma, que bueno, esta colonia Roma muy emblemática de la Ciudad de México, pero no es como que la colonia Roma sea emblemática de los homosexuales. Ahora en la actualidad, la colonia Roma es una ciudad, es una colonia, un vecindario donde están las embajadas, por ejemplo. Más que nada es la colonia Juárez, donde está la zona rosa.
Y ahora la zona rosa, este lugar de espacios de encuentros, ya no es tan positivo como lo era antes, porque ha llegado mucho la droga. Entonces, poco a poco vemos en esta reorganización de la homoculturalidad que ya no hay una sola zona nada más para los homosexuales, que los homosexuales o los que se identifican como personajes de esta homoculturalidad pueden ir ya también a un antro buga, ¿sí? Entonces ya vemos como esta combinación en esta gran fauna de la Ciudad de México, por mencionar, ¿no? Donde ya la gente es de alguna forma un poco más libre y ya no tiene que ir exclusivamente al Sanborns, por ejemplo. Entonces, el Sanborns es una tienda departamental en México, como decir, no sé qué tenemos en Canadá que sea como muy exclusivo. Creo que aquí no hay algo tan exclusivo, ¿verdad? No, Bueno, como no. no, ¿verdad? No en ese concepto clasista latinoamericano. En México, esta tienda Sanborns es una tienda departamental bastante cara. Hay otras todavía más caras, pero el Sanborns es, en esta época de los años 60, se comienza a erigir como el espacio predilecto por los homosexuales, sobre todo por los baños, porque ahí podían tener encuentros sexuales. Entonces, por ahí creo en el programa leí que estuvieron bien, leyeron ya Antes que anochezca, ¿no? La semana pasada tocó Antes que anochezca. Vale, entonces, así como en Antes que anochezca nos habla de cómo tenía relaciones sexuales en la playa, por ejemplo, en la Ciudad de México estos espacios pues eran los baños, sobre todo, los baños públicos. No sé si esto conteste a la pregunta, Felipe. Sí. Sí, muchas gracias. O sea, me preguntaba también como en esa clave picaresca, ¿no? De que se veían los diferentes, su contacto con diferentes personas de estratos sociales diferentes y tal. Así. Ya. Sí, esto, sí, muy también, a ver, lo del, ¿dónde está? No. Bueno, lo del Sanborns, estaba buscando una foto del Sanborns. El Sanborns también se conoce como este lugar donde de hecho, ya me acuerdo, el Sanborns discriminaba muchísimo a los homosexuales en los años 60 y 70 y no contrataban a homosexuales afeminados. Entonces, hasta que por ahí protestaron del por qué no los contrataban, y creo que Luis Zapata escoge poner esto del Sanborns también como una forma de protesta, ¿no? O sea, este Sanborns ya no es esta tienda super chic departamental que solamente tiene precios elevados para los pudientes heteronormativos, sino también se dan este tipo de cosas, ¿no? El ligue homosexual. Entonces, creo que tiene relación mucho con esa crítica también que se hace del Sanborns como ese lugar, donde ya no es la gran cadena solo para la familia tradicional mexicana de hombre y mujer. Ya también encontramos a homosexuales. Muchas gracias. ¿Con más comentarios? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Muchísimo gusto verte otra vez y escucharte esta noche. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, te deseamos buenas noches entonces y otra vez, qué bueno que pudiste visitarnos y seguimos en contacto. Les mando a los estudiantes tu email por si tienen más preguntas o comentarios. Perfecto, con todo gusto. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego, cuídense. Chao. Por un momento. Ah, caray. Sigue grabando, pero no sé cómo. Ah, es que la tengo acá. Es que no sé cómo la agarro porque está acá. Ah,
Solo ve el mouse en la pantalla de allá. ¿Ah? ¿Cómo le hago? De arriba, agarrarla de arriba.